Hola, buenos días. Hoy vamos a ver la circunferencia y el círculo. Vamos a ver qué elementos tiene una circunferencia, qué figuras circulares hay, qué posiciones relativas tenemos entre una recta y una circunferencia o entre dos circunferencias y qué tres ángulos tenemos en una circunferencia. Antes de nada vamos a ver qué es una circunferencia y cuidado, vamos a distinguirlo de un círculo, que no son lo mismo. Una circunferencia es el conjunto de los puntos del plano que equidistan, equidistar quiere decir que tienen la misma distancia, a un punto fijo llamado centro. Todos estos puntos tienen la misma distancia a un punto llamado centro. Pues estos puntos son la circunferencia. A la distancia de cualquier punto al centro se le llama radio. Y un círculo es el conjunto de los puntos del plano cuya distancia a un punto fijo llamado centro es menor o igual que el radio. Es decir, el círculo es la circunferencia y todo el interior. La circunferencia es el exterior del círculo y el círculo es la circunferencia y todo el interior. No confundir circunferencia y círculo. ¿Qué elementos tiene una circunferencia? Bueno, pues el radio es la distancia de cualquier punto al centro. La cuerda es el segmento que une dos puntos de la circunferencia que no pasan por el centro. El diámetro es una cuerda que pasa por el centro. La medida del diámetro es 2 veces el radio. Y el arco es un trozo de circunferencia, es decir, un conjunto de puntos de la circunferencia que están limitados por una cuerda. El arco es todos estos puntos en verde. ¿Qué figuras circulares hay? El sector circular, que es como un trozo de queso, es el trozo del círculo, que está limitado por dos radios. Una corona circular que es un círculo de mayor radio que otro círculo y lo que comprende entre los dos, es decir, toda esta zona en verde. ¿Qué es un segmento circular? Es la parte del círculo que está entre un arco y una cuerda, toda esta parte. Eso se le llama segmento circular. ¿Y qué es un trapecio circular? Pues un trozo de una corona circular. Toda esta parte en violeta es la parte de la corona circular limitado por dos radios de la circunferencia de radio mayor. ¿Qué posiciones relativas puede haber entre una recta y una circunferencia? 3. O bien la recta es secante a la circunferencia, la corta en dos puntos, o bien la recta es tangente a la circunferencia, la corta en un único punto, o bien la recta es exterior a la circunferencia, no la corta en ningún punto. O bien es secante, la corta en dos puntos, o bien es tangente, la corta en un punto, o bien es exterior, no la corta en ningún punto. Y estas son las condiciones. Cuando es secante, la distancia del centro a la recta es menor que el radio. ¿Y cuál es la distancia de un punto a una recta? Es la distancia trazada por el segmento perpendicular, es decir, coges aquí, desde ese punto trazas la perpendicular y donde te ha cortado, mides la distancia de ahí a ahí. Y eso es la distancia de un punto a una recta. Bien, si la recta es tangente, entonces la distancia es la misma que el radio y si la recta es exterior, la distancia es mayor que el radio, la distancia de la recta al centro. ¿Qué posiciones relativas puede tener dos circunferencias? O bien son exteriores, no tienen ningún punto en común y una está fuera de otra. Eso ocurre cuando la distancia de O a O' es mayor que la suma de los radios. O bien son interiores, no tienen ningún punto en común y una circunferencia está dentro de la otra. Eso ocurre cuando la distancia de O a O' es menor que el valor absoluto de la diferencia de los radios. O bien son secantes, se cortan en dos puntos. Eso ocurre cuando ocurren estas dos condiciones. La distancia de O a O' es mayor que la diferencia de los radios y la distancia de O a O' es menor que la suma de los radios. O bien son tangentes exteriores, tienen un único punto en común.
y todos los demás puntos son todos exteriores. Eso ocurre cuando la distancia de O a O' vale lo mismo que la suma de los radios. O bien son tangentes interiores, tienen un único punto en común y los demás puntos de una de las circunferencias son todos interiores a la otra. Eso ocurre cuando la distancia de O a O' es exactamente el valor absoluto de la diferencia de los radios. O bien son concéntricas, no tienen ningún punto en común y tienen el mismo centro. Estas dos circunferencias son concéntricas. La distancia de O a O' vale 0 y el radio tiene que ser muy distinto del otro radio. Luego, ¿qué 6 posiciones tenemos? O bien son exteriores, no tienen ningún punto común y una está fuera de otra, esta es la condición. O bien son interiores, una está dentro de la otra y no tienen ningún punto en común, esta es la condición. O bien son secantes, se cortan en 2 puntos, estas dos son las condiciones de secante, tienen que cumplir las dos a la vez. O bien son tangentes exteriores, tienen un único punto en común y los demás puntos son todos exteriores. Esta es la condición. O bien son tangentes interiores, tienen un único punto en común y los demás puntos de una de ellas son todos interiores al de la otra. O bien son concéntricas. El centro es el mismo y no tienen ningún punto común. Ocurre cuando ocurren estas dos condiciones. Aquí os dejo las posiciones relativas de este ejercicio, de estas rectas respecto a esa circunferencia, como son, para el vídeo si queréis verlo, y las posiciones relativas de estas 4 circunferencias, de una respecto a la otra, ¿vale? Aquí os lo dejo. Pasamos a ver los 3 ángulos que hay en una circunferencia. ¿A qué llamamos ángulo central? Ángulo central es cualquier ángulo cuyo vértice está en el centro. El vértice está en el centro de la circunferencia y los lados son el radio. ¿Qué medida tiene este ángulo central? La medida de este arco. Luego, ¿qué es un ángulo central? Cualquier ángulo cuyo vértice está en el centro de la circunferencia. Y los lados son los radios. ¿Qué llamaremos ángulo inscrito? Un ángulo cuyo vértice está en la circunferencia y los lados son 2 cuerdas. ¿Qué medida tiene este ángulo central? La mitad de este arco que abarca. Y como la medida de ese arco era lo mismo que la medida de este ángulo central, luego la medida de este ángulo inscrito es la mitad de ese ángulo central. ¿Qué propiedad tienen entonces todos los ángulos inscritos? Que cualquier ángulo inscrito en el que abarque siempre el mismo arco, todos estos ángulos van a medir lo mismo. Todos estos ángulos miden alfa, esto mide alfa, esto mide alfa. ¿Por qué? Porque abarcan el mismo arco, este arco. ¿A qué llamamos ángulo semiinscrito? Cualquier ángulo cuyo vértice está en la circunferencia, un lado es una cuerda y el otro lado es tangente a la circunferencia. Este ángulo es un ángulo semiinscrito. La medida de un ángulo semiinscrito es la mitad del arco este que abarca. Es decir, la mitad de ese ángulo central. Repaso, ¿qué es un ángulo central? Un ángulo cuyo vértice está en el centro de la circunferencia y los lados son los radios. La medida de ese ángulo central es lo mismo que mida ese arco. ¿Qué es un ángulo inscrito? Un ángulo cuyo vértice está en la circunferencia y cuyos lados son cuerdas. La medida de ese ángulo inscrito es la mitad del arco que abarca o la mitad de ese ángulo central. Y un ángulo semiinscrito es un ángulo cuyo vértice esté en la circunferencia, uno de sus lados sea una cuerda y el otro lado sea tangente a la circunferencia. La medida de ese ángulo semiinscrito es la mitad del arco que abarca y por tanto la mitad del ángulo central. Vamos a ver varios ejemplos. Me piden calcular la medida de los ángulos desconocidos, ese ángulo alfa, y me dicen que este ángulo central mide 120. Pues alfa es un ángulo inscrito, mide la mitad de ese arco que abarca, y ese arco que abarca mide lo mismo que el ángulo central, mide 120 grados. Este ángulo son 120 grados. Luego entonces alfa mide la mitad de 120 grados.
Me piden ahora cuál es la medida de ese ángulo central alfa y me dice que ese ángulo inscrito que abarca el mismo arco que alfa mide 25. Por tanto, alfa, ¿cuánto medirá? El doble. ¿Por qué? Porque la medida de un ángulo inscrito, 25, que es el dato, es la mitad del arco que abarca, la mitad de ese ángulo central. De aquí despejo alfa y alfa vale 50. Otro ejemplo, me piden cuánto mide ese ángulo inscrito y me dicen que ese ángulo central mide 90 grados, pues la medida de ese ángulo inscrito es la mitad de ese arco que abarca. Ese arco que abarca son 90 grados, luego la mitad de 90, 45. En el D tenemos también otro ángulo inscrito que abarca 180 grados. Luego la medida de alfa será 180 grados entre 2. Alfa será un ángulo recto, medirá 90 grados. En el E y en el F tenemos ángulos semi-inscritos. Me piden cuánto vale este ángulo alfa. Un lado es tangente y el otro lado es esta cuerda, esta de aquí. ¿Cuánto mide este ángulo alfa desde aquí hasta aquí? La mitad del arco que abarca. Y eso medirá lo mismo que beta, desde aquí hasta aquí. La medida de beta es la medida del arco que abarca. Luego entonces alfa mide la mitad de este ángulo. ¿Y ese ángulo cuánto mide? Pues 360 grados menos 225, 135. El ángulo beta mide 135 grados. Y alfa medirá la mitad de ese arco. Y ese arco mide 135 grados, pues la mitad de 135 son 67,5. Aquí tenemos en el F un ángulo semi-inscrito. ¿Cuánto mide alfa? La mitad del arco este que abarca, es decir, la mitad de eso. ¿Y cuánto mide ese ángulo? Este ángulo, ¿cuánto mide? 360 menos 120, 240. Luego alfa mide la mitad de 240. 120 grados medirá ese ángulo, desde aquí hasta aquí, 120 grados. Por último, me piden calcular estos ángulos desconocidos, alfa, beta y gamma, y estamos en un octógono regular. Un octógono regular es un polígono de 8 lados que tiene los lados iguales y los ángulos iguales. Aquí he ampliado esta figura y me piden este ángulo. Vamos a ver cuánto mide un sector de estos circular. ¿Qué ángulo tiene este sector circular? Bien, pues eso será la octava parte de 360. 360 entre 8 son 45. Eso mide ese ángulo central. Luego este ángulo de aquí a aquí medirá el triple, porque tengo 3 sectores. Si esto mide 45, esto mide 3 por 45, que son 135. Y ese ángulo alfa mide la mitad de esto, de ese arco. Y ese arco mide 135 grados. Luego la mitad de 135 serán 67,5. Por la misma razón, beta, que también abarca 1, 2, 3, el ángulo este, beta medirá la mitad de 135, 67,5. Y gamma, gamma abarca 1, 2. Esto será entonces 45 por 2, 90 grados. La medida de gamma será la mitad de ese arco, la mitad de 90, 45 grados. Bien, espero que hayáis entrado y un saludo a todos.